Bien, en esta ocasión vamos a aprender cómo hacer un gráfico de barras en el software GeoGebra. Obviamente vamos a iniciar abriendo el programa. Vamos a inicio, escribimos GeoGebra y acá lo tenemos. Le vamos a abrir y esperamos unos segundos a que se nos abra. Acá tenemos ya el programa abierto. Aquí nos aparece la vista gráfica y aquí nos aparece la vista algebraica. Pero para crear un gráfico de barras necesitamos datos estadísticos. Para ello ya tenía un archivo aquí creado. Entonces nos vamos a archivo abrir, lo vamos a abrir y aquí tengo cantidad de hijos. Estos datos son unos datos de una encuesta realizada de la cantidad de hijos que estas personas desean procrear. Entonces hay unos que respondieron que 2, hay otros que respondieron que 1, que 3, que 4, unos que 6, que 5, así en diversidad de cantidades. Pero estos datos los vamos a ordenar. Para ello vamos a seleccionarlos, vamos a hacer clic derecho, seleccionamos crea y lista, y aquí en la vista algebraica nos aparece la lista de todos los datos que recopilamos, tal y como los recopilamos, así los 50 datos. Aquí tenemos, según este lenguaje de GeoGebra, los datos brutos, pero necesitamos una tabla de distribución que aparezca a un lado del gráfico y nos diga la frecuencia de los datos y todos los datos que estuvieron en discusión. Para ello vamos a escribir tabla, y aquí cuando estamos escribiendo tabla nos aparecen las diferentes opciones de tabla y venimos acá y seleccionamos la tabla de frecuencias. Donde la parte donde dice lista de datos brutos, vamos a escribir la lista en donde se encuentran nuestros datos brutos, que es en la lista 1. Borramos esto de factor que no lo necesitamos y damos enter. Como podemos ver, aquí tenemos ya nuestra tabla de distribución de datos, pero a este lado no es estética, por lo cual la vamos a mover. Para ello nos vamos a elige y mueve, seleccionamos el objeto y lo arrastramos hacia la derecha. Ahí está mucho mejor. Ahora bien, necesitamos otra lista en donde nos aparezcan los valores y una más en donde nos aparezcan las frecuencias o el recuento como sale en la tabla. Para ello vamos a escribir lista, vamos a elegir lista ordinal y escribimos los valores que aparecen en la primera columna: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Damos enter. Acá en la vista algebraica podemos ver que ya tenemos la otra lista. Así también necesitamos una lista para las frecuencias. Venimos y escribimos las frecuencias: 15, 22, 7, 4, 1 y 1 y damos enter, y aquí nos aparece ya la otra lista. Ahora que ya tenemos los datos ordenados, vamos a lo que es el gráfico. Escribimos barras en la barra de entrada. Al escribir barras, ahí nos salen las diferentes opciones. Vamos a elegir el barra donde vamos a expresar la lista de datos, la lista de frecuencia y el ancho. En lista de datos vamos a escribir la lista que contiene nuestros datos en juego, que sería la lista 2, ya ordenados. En la lista de frecuencia vamos a escribir la lista que contiene la columna de las frecuencias, que es la lista 3. Y en el ancho, pues para especificar el ancho, vamos a ponerle 0.5 y damos enter, y acá tenemos nuestro gráfico de barras. Pero tenemos unos problemitas
como que no es muy proporcional, por lo cual lo vamos a mover. Nos vamos a elige y mueve, por aquí lo arrastramos y por ahí lo ubicamos mucho mejor. Así también tenemos otro problemita, que nos aparecen números negativos en los ejes. En un gráfico no deben de ir números negativos, por lo cual vamos a hacer clic aquí en la parte blanca, vamos a hacer clic derecho, vista gráfica, y en este cuadro de diálogo que nos aparece, nos vamos a básico, vamos a elegir negrita y nos van a aparecer los ejes más resaltados, y elegimos, nos vamos a eje X, vamos a seleccionar solo rama positiva y desaparecen los negativos. El eje Y, vamos a hacer lo mismo, solo rama positiva y nos aparecen solo los positivos, y así vamos a cerrar. Y aquí tenemos nuestro gráfico de barras ya elaborado, pero también podemos ponerle nombre también. Entonces venimos siempre, clic derecho y vista gráfica, venimos a eje X y aquí en rótulo le vamos a escribir en el eje X, van a ir las frecuencias, frecuencia absoluta, y vamos a cerrarlo, y vemos que aquí nos aparece la frecuencia absoluta. Así también vamos a hacer el mismo procedimiento para el eje Y, rótulo, ahí le vamos a poner número de hijos, y vemos que aquí nos aparece el número de hijos. También vamos a agregar un título al gráfico, vamos a texto, al menú texto, y aquí vamos a escribir, número de hijos que se desean procrear. Y damos OK. Vemos que no es muy estético, vamos a darle clic derecho y a propiedades. Nos vamos aquí en texto y aquí podemos seleccionar el tipo de letra, si pequeño o grande, le vamos a dar grande, en negrita. Luego acá podemos escribir elegir el color, vamos a elegir color rojo. Aquí podemos elegir la posición y otras opciones. Hasta aquí lo vamos a dejar. Y aquí tenemos nuestro título. Así también al gráfico le podemos editar y podemos poner color. Venimos y aquí lo tenemos por barras. A la barra 1 le vamos a poner verde, a la barra 4 le vamos a poner rojo, a la 3 le vamos a poner amarillo, a la 6 le vamos a poner azul, a la 2 le vamos a poner otro verde, a las 5 un celeste. Aquí tenemos el estilo, relleno, le podemos cambiar aquí diferentes estilos, le vamos a poner punteado.
y allí tenemos nuestro gráfico de barras, pero como que no lo tenemos muy estético, por lo que vamos a irnos a desplaza, vista gráfica, nos ubicamos en el eje Y. Cuando la flecha se transforma en una de doble dirección, nos ubicamos acá y lo desplazamos de manera que quede distribuido. Lo mismo en el eje X, lo desplazamos hacia allá. Ahora nos vamos a elige y mueve, tomamos el gráfico y lo arrastramos hacia abajo, la tablita, el texto lo vamos a poner por acá y tenemos nuestro gráfico. Solo nos falta guardarlo. Para guardarlo lo podemos hacer de dos formas. Vamos a archivo, guardar o guardar como. Cuando le damos guardar o guardar como, el detalle es que solo lo vamos a poder abrir en GeoGebra y a veces lo podemos utilizar en otro programa, ya sea en Word para un informe o en PowerPoint para una presentación, por lo cual le vamos a dar mejor exporta y lo vamos a exportar como imagen. Le damos clic, aquí tenemos los diferentes tipos de archivos. Nosotros nos vamos a dar un PNG y la resolución aquí tenemos muy grande, le vamos a dar 72. Transparente quiere decir que el fondo va a ser transparente, las gráficas van a quedar superpuestas y le damos guardar. Elegimos a dónde y vamos a elegir escritorio y le vamos a poner nombre, le vamos a escribir gráfico y le damos guardar. Y también lo vamos a guardar como GeoGebra, cantidad de hijos y guardar. Reescribir o reemplazar, no reemplazar, reescribir. Y así cerramos nuestro programa y vemos que acá tenemos nuestro gráfico, lo abrimos y lo tenemos. Si nosotros queremos usarlo en Word, lo copiamos, lo pegamos y aquí tenemos nuestro gráfico ya creado.